Muy buenas tardes, profesor, y a todos quienes nos asisten. Somos integrantes del grupo número 2 de la materia Derecho Procesal Constitucional y este grupo está integrado por las abogadas Liz Aguilera, Karen Alonso, Mónica Carneiro, Licia Capdevila, Dominga Escobar y quien les habla, Franchelli Goiris. En esta oportunidad nos toca debatir sobre un asunto extremadamente interesante, específicamente un fallo histórico dictado por la Corte Suprema de Justicia este año en el mes de junio, la que ha resuelto o ha debatido una cuestión que tuvo impacto a nivel nacional y también así el interés de la ciudadanía, ya que trata sobre declaraciones juradas. El caso es el siguiente. El ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha ha solicitado a la Contraloría datos con relación a declaraciones juradas de ciertos funcionarios públicos, existiendo una lista específica de los datos de quienes se estaría solicitando. Después de un caso omiso, ha reiterado la solicitud, la Contraloría no ha dado respuesta, por lo que este ciudadano, así como lo indica la ley reglamentaria, ha solicitado a los estrados judiciales su intervención a los efectos de hacer efectivo el derecho del acceso a la información pública. Ha recurrido ante un juez de primera instancia, quien ha, mediante la acción de amparo constitucional, quien ha ordenado o ha resuelto hacer lugar a dicho amparo y ha ordenado a la Contraloría la entrega de esos datos solicitados por el ciudadano. Dicha resolución fue recurrida por la Contraloría, yéndose a segunda instancia, donde la misma resolución fue confirmada por 2 votos que confirman el acceso a la información y una disidencia. Esa misma resolución también fue recurrida, o mejor dicho, la acción de inconstitucionalidad está interpuesta contra las resoluciones de primera instancia, su aclaratoria, la segunda instancia y su aclaratoria, y la acordada 1005, que reglamenta o establece el procedimiento por el cual deben resolverse estas acciones del acceso a la información pública, y donde la acordada establece que no son las vías administrativas y otra serie de criterios, pero finalmente donde puntúan que la vía por la cual se debe acceder es la del amparo judicial ante el juez de primera instancia. Entonces, en esta oportunidad, cada integrante de este grupo va a analizar y opinar con relación al voto y fundamento de los señores ministros, quienes han resuelto esta acordada, que ya dijimos que ha tomado un impacto bastante grande y la atención de los ciudadanos, incluso de la prensa, y ha sentado jurisprudencia nacional. Una vez realizado el sorteo para los ministros opinantes, el doctor Alberto Martínez Simón fue uno de los primeros en dar su opinión y su voto. Él mismo, desde sus primeras manifestaciones, ha indicado que la Contraloría no presenta fundamentos o motivos atendibles para la procedencia de la acción de la inconstitucionalidad. En todo momento, el ministro indica o rotula el derecho al acceso a la información pública como un derecho fundamental y que no existen motivos ni excusas para vulnerarlos. También él mismo ha indicado y mencionado preceptos legales, constitucionales, acuerdos y convenios internacionales, jurisprudencia, incluso la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la forma que fue interpretada por la Corte Interamericana en un caso armónico ocurrido en Chile. Entonces el ministro lo hizo, fundó su voto de forma congruente y armónica con todo lo que constituye el derecho positivo de nuestra legislación. Comparto plenamente los artículos citados por él, el alcance
de su interpretación con relación a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución y el motivo o el sustento de que las autoridades deben allanar todos los obstáculos para realmente hacer esos efectivos consagrados en nuestra Carta Magna. Con relación al fundamento hecho por la Contraloría de que las resoluciones son inconstitucionales porque fueron hechas aplicando una acordada, la que establece el procedimiento judicial con relación al canalizar el procedimiento con relación al acceso a la información pública, debiendo ser por ley, el ministro también refuta esa interpretación y manifiesta que la falta de legislación no podría ser excusa para vulnerar ese derecho. Por otro lado, con relación a la acordada que la Contraloría sostiene de que la Corte ha excedido en su competencia al dictarla por el mismo fundamento, el ministro de igual forma califica como un grave error esa interpretación, teniendo en cuenta que la Corte Suprema tiene competencia para dictar las acordadas que sean necesarias, las herramientas que sean necesarias para así otorgar una mejor administración de justicia. En ese punto me gustaría dar una opinión personal que realmente creo que esa falta de legislación no existe, ya que existe una ley que reglamenta el derecho al acceso a la información, la que permite al ciudadano que no tenga respuestas de esas informaciones recurrir ante los estrados judiciales, que es el juez de primera instancia, que está bajo la dependencia de un poder judicial que a su vez está administrado por una Corte Suprema de Justicia, quien no hizo otra cosa que dar las herramientas a los juzgados para que puedan efectivizar sus funciones, la que es resolver los asuntos que llegan a su competencia. Con relación a las costas procesales, el ministro indica que deberían ser puestas en el orden causado por merecer interpretación jurídica el asunto en cuestión. En esa parte discordo porque el Código Procesal Civil tiene específicamente un artículo el que habla sobre las costas en el amparo, que nos indica cuáles son las únicas circunstancias por las cuales deberían imponerse en el orden causado, y que en esta circunstancia no se da y nos remite al 192, por lo que este fallo asentó jurisprudencia nacional. Existe una parte perdidosa y la misma debe conllevar las costas del juicio. Es mi criterio. Con relación a los demás puntos, comparto plenamente, incluso admiro la congruencia y el alcance de la interpretación con relación a los derechos procesales, y comparto plenamente. Ahora, mi apreciada colega Karen Alonso estará analizando el voto y la opinión del ministro Ramírez Candia. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada colega Franchelli Goiris. Brillante fundamentación. Seguidamente voy a opinar sobre el voto del excelentísimo ministro Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candia. Considerando las resoluciones impugnadas, el doctor había manifestado en su fundamentación que vota por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, pues considera que los fallos no son inconstitucionales, sino se adecuan a valores de una estructura del Estado paraguayo y al derecho de recibir información por parte de todas las personas. La Constitución Nacional consagra como un derecho fundamental el de informarse en su artículo 28. Por ende, no puede estar sujeto a la voluntad de lo que la mayoría pretende decidir de aquello que puede o no ser divulgado, ya sea por medio de una ley u otro instrumento. Es decir, su jerarquización de por sí ya se ajusta en el principio de la seguridad jurídica, pilar de un Estado de Derecho. La publicidad de todos los actos es una obligación de los ciudadanos que cumplen función pública, electiva o no, y debe tener una consecuencia su incumplimiento. El funcionario que se opone a ello debe dejar de ser un servidor público, porque lo que se encuentra en juego es el interés de todos los paraguayos. Y existiendo tantos problemas sociales y económicos, no pueden unos pocos beneficiarse deshonestamente
del dinero público o tener en los cargos ventajas bajo el argumento del sigilo. Al contrario, debe ser puesto a conocimiento de todos y exponerse a sanciones morales y penales. Sin dudas, el voto del doctor Ramírez Candia se ajusta a los preceptos dispuestos por nuestra Carta Magna, Código Procesal Civil y demás disposiciones normativas sobre la materia. Y considerando la jerarquía del derecho invocado en el respectivo amparo, es decir, al tratarse de un derecho fundamental de informar que tiene como objetivo la transparencia y como eje dar a conocer al pueblo que ejerce poder público sobre todo aquello que se encuentra vinculado con la correcta administración pública y también en el estado patrimonial de quienes tienen a su cargo velar por ello, lo cual resulta de manifiesta necesidad efectivizarla y darle un respaldo jurídico, lo que no es un acto contrario a ninguna disposición normativa, como se pretende en la acción de inconstitucionalidad planteada. No existe ninguna razón fáctica y jurídica para mantener en sigilo el estado patrimonial de los agentes públicos. Incluso resulta hasta preventivo el control sobre el aumento patrimonial que puedan tener dichos funcionarios mientras ejerzan la función pública. Vale la pena mencionar que una de las características de la ley es su generalidad y conceptualmente ello implica que sus disposiciones son incluso superiores al propio poder que la ha creado. Y también la imperatividad, es decir, su cumplimiento es de carácter obligatorio y con mayor razón, estando vigente una ley que es la 5282/2014, que dispone claramente el libre acceso del ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Analizados los presupuestos para la admisión del amparo constitucional, consecuentemente comparto con la fundamentación del señor ministro por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y por el énfasis puesto en la efectividad de la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos, con la finalidad de que se sepa si existe o no incrementos desproporcionados o irregularidades en sus patrimonios. Muchas gracias por su atención. A continuación escucharemos la opinión de la colega Mónica Carneiro. Buenas tardes, profesor, y a todos los que nos escuchan. Esto es un tema muy interesante que estaré hablando. En este sentido, contrario a los demás ministros, el doctor Marcos Riera dio su parecer con respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. En el punto 1, rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015 por improcedente. Estoy totalmente de acuerdo con las razones que esta magistratura entiende que la parte accionante no ha sufrido lesión alguna por la acordada impugnada, ni directa ni indirectamente. Así pues, la ausencia de lesión concreta en este caso particular torna improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría contra la acordada número 1005/15. En las sentencias judiciales impugnadas no hay violación de ningún precepto constitucional. No hay violación del principio de prelación por parte de los órganos juzgadores, como sostiene la parte accionante, puesto que al aplicarse las disposiciones contenidas en la ley número 5282/14, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Tampoco ha habido violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, porque esta disposición legisla sobre los derechos procesales relativos al fuero penal o de cualquier otro del cual pueda derivarse pena o sanción, que no es el tipo de proceso que se radicó y se resolvió ante los juzgadores de primera y segunda instancia.
Tampoco puede considerarse que los juzgadores de las instancias inferiores han violado el artículo 256 de la Constitución Nacional, que impone a los jueces el deber de dictar sentencia fundada en la misma Constitución y en la ley. Las sentencias han sido convencionalmente fundadas en las normas jurídicas. Con el respecto al punto 2, 3 y 4, que resuelve esta magistratura, las sentencias impugnadas tanto en la fundamentación como en la parte dispositiva han quebrantado parcialmente el principio de congruencia, en virtud del cual los órganos judiciales solamente pueden analizar y conocer o desestimar en su caso. Así también, por esa razón, estoy de acuerdo con esta magistratura con respecto al hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad, por razones de que el juez de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones no respetaron el principio de congruencia, en donde concedieron más de lo peticionado. Por lo tanto, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante contra las resoluciones, porque con respecto a lo que sí peticionó, corresponde conceder las informaciones solicitadas por la razón de que no son secretas ni sujetas a reservas legales, por lo que, tratándose de funcionarios o servidores del Estado, la sociedad tiene indiscutible interés de conocer los datos relacionados con el patrimonio de los mismos, tanto al ingresar como al retirarse de la función pública. Una cosa es la intimidad y la vida privada de las personas del derecho privado, y otra cosa es la vida privada de los agentes del derecho público, que es limitada por su condición de servidores públicos. Por eso, corresponde que se declare improcedente el pedido de inconstitucionalidad. Bueno, a continuación le cedo la palabra a la doctora Dominga. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy la abogada Dominga Lucía Escobar Zorrilla y, siguiendo con la argumentación de la colega Mónica Carneiro Toñonés, voy a opinar sobre el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón, el cual me ha parecido bastante acertada al votar por el rechazo de las sentencias impugnadas por los siguientes motivos. La indirecta, basado en la supuesta fundamentación de una acordada inconstitucional, siendo inadmisible porque no se ha opuesto a la excepción de inconstitucionalidad. Y la directa, por la inexistencia de la supuesta arbitrariedad, ya que las mismas contienen una suficiente fundamentación tanto fáctica como jurídica, de modo que se basan en una argumentación razonable que no le puede convertir en arbitraria. Considerando finalmente que las sentencias impugnadas se hallan ajustadas a derecho por haberse producido la derogación del recaudo de la autorización judicial por la ley número 5272/14, aun si no fuese, los errores de juzgamiento no tornan a la sentencia de inconstitucionalidad, conteniendo siempre un fundamento razonable basado en los hechos y derechos. Además de resaltar que los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad contra las decisiones de primera y segunda instancia no es en materia de inconstitucionalidad órgano jurisdiccional de tercera instancia que pueda revisar los fundamentos de dichos fallos. Con relación a la acción de inconstitucionalidad de la acordada número 1005, de fecha 21 de septiembre del año 2015, también analizada, el voto fue correcto al concluir el rechazo por no haberse opuesto a la excepción de inconstitucionalidad, ya que es la única vía de impugnación por las partes. Al decir también que la misma no convierte a la acción de acceso a la información pública en una acción de amparo, ya que dicha acordada no hace sino desarrollar los parámetros establecidos en la ley número 5282/14, que refiere al acceso a la información, sin que sus términos contraríen en absoluto a dicha ley ni a los convenios internacionales, y por tanto no hay vulneración de una ley por medio de una acordada. El hecho de invocar el artículo 546 del Código Procesal Civil es determinante, porque constituye una norma especialmente constituida para la impugnación de inconstitucionalidad normativa en los juicios especiales, el cual determina la admisibilidad de la acción en el caso previsto en el artículo 562 del mismo cuerpo legal. Se debe resaltar también que el ministro Eugenio Jiménez Rolón fundó su voto en la doctrina especializada de Juan Carlos Mendonca, de Derecho Procesal Constitucional del año 2012 de Asunción,
que reseña protege el principio de lealtad procesal, evitando que el litigante aguarde el resultado del juicio para promover la acción contra la sentencia si ésta le es desfavorable. También citó la doctrina nacional de Torres Kimser, José Raúl, la praxis de control de constitucionalidad en el Paraguay. Y finalmente, la esclarecedora jurisprudencia de Sáenz Néstor Pedro. Con esto concluyo con un resumen de la opinión del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Muchas gracias. Buenas tardes. Siguiendo el análisis de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría en contra de las resoluciones dictadas en instancias inferiores sobre el amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lezcano, específicamente le estaré hablando respecto al voto de la doctora María Carolina Llanes Ocampos. En la fundamentación de su voto, la doctora se ocupó primeramente respecto a la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada, refiriendo al respecto que la misma se ajusta a derecho como medio para impugnar resoluciones de jueces y tribunales ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los artículos 556 del Código Procesal Civil, 132 y 134 de la Constitución. En lo sustancial de la acción, sobre el supuesto agravio sufrido por la actora, que considera como arbitraria la admisión del amparo como vía para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y autoridades públicas, la doctora menciona primeramente que tratándose de una persona investida de autoridad pública, electo por el pueblo a través del sufragio, debe rendir cuentas de su gestión y responder personalmente de las ilicitudes cometidas en el ejercicio de sus funciones. Por ello y para ello, los mencionados, al momento de asumir sus respectivos cargos, están obligados según el artículo 104 de la Constitución y la Ley 5033/2013 a presentar declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría, que es el órgano constitucional de la administración y gestión pública. Asimismo, como al separarse de sus cargos, deben realizar la rendición de cuentas. Ambos actos constituyen herramientas democráticas para evitar el manejo indebido de los bienes públicos y la corrupción. Con respecto al acceso a la información pública, dicho derecho se encuentra plasmado en el artículo 28 de la Constitución y en la Ley 5282/2014 que la reglamenta. En ese orden de ideas, la ministra resalta de que la accesibilidad de esta información surge de su propia esencia, al ser la misma proveniente de un funcionario público y registrada en una fuente pública. Siguiendo esa línea de pensamiento, la ministra menciona los tratados firmados por el Paraguay referentes al tema, como ser la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, aprobada por la Ley 977/1996, por la cual los Estados partes se comprometen a implementar, entre otras cosas, medidas para el control efectivo de los recursos asignados a los funcionarios públicos. Otra ley que refiere la doctora es la 2535/2003, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En cuanto a la impugnación del accionante sobre la inadmisibilidad del amparo como vía de reclamo para el derecho en cuestión, según la ministra Llanes, la misma es válida en vista de que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia que reglamenta la operativización del derecho al acceso a la información pública y considera como idónea la garantía constitucional de amparo para reclamar dicho derecho. Por todo lo fundamentado anteriormente, la ministra Llanes decide rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta, estableciendo imposición de costas en el orden causado. Analizando la postura de la doctora, puedo sostener de que estoy de acuerdo al rechazo de la inconstitucionalidad planteada por el accionante, admitiendo que el derecho a la información pública es fundamental
y merece ser abarcada y garantizada por nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, un punto que la doctora no consideró y creo conveniente mencionar es la imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción durante la sustanciación del proceso en la vía ordinaria, como establece el artículo 562 del Código Procesal Civil, que desde mi punto de vista debería de ser examinado en ese sentido, así como lo mencionó la compañera Dominga Escobar en la fundamentación del voto del doctor Eugenio Jiménez Rolón. Buenas tardes, profesor Rubén Galeano y todos quienes me escuchan. Soy la alumna Alicia Raquel, quien les hará un breve resumen respecto al argumento hecho por la magistrada María Mercedes Borgemini de la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, de la cual la misma fue miembro, por la Contraloría General de la República, argumentando así el libre acceso a la información ciudadana de todos los datos referentes a todas las instituciones públicas, siendo así para brindar la transparencia, llegar a la verdad y evitar la corrupción. La magistrada sostuvo el allanamiento parcial de dicho fallo, siendo así que manifestó el que corresponde en parte la divulgación de los datos de los ciudadanos que ingresaron de forma voluntaria a través de concursos y demás formas a dichas entidades públicas, siendo así también que corresponde a la Contraloría General el encargado o la entidad que debe controlar el ingreso y egreso de los bienes referente a los datos de los funcionarios públicos. No así con respecto a los datos que afectan los principios y la dignidad humana de los mismos, como ser la intimidad personal, intimidad familiar, que afectan en parte el estado de salud, divulgando el estado de salud de los mismos, así también la situación religiosa. Por otra parte también los datos relacionados con los cónyuges y los hijos, aclarando que los mismos no ingresaron de forma voluntaria a las instituciones como funcionarios públicos, que dicha información debería evitarse con fines innecesarios. Por lo cual, analizando el argumento de la misma magistrada María Mercedes, mi opinión va a favor de la misma. Este grupo concluye finalmente que comparte la decisión tomada por los ministros, existiendo pequeñas disidencias o salvedades con relación a los terceros afectados, circunstancia que en lo sustancial no afecta a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que a la misma solo cabe estudiar y resolver sobre la inconstitucionalidad o no de las resoluciones impugnadas y de la acordada mencionada. Por otra parte, este conjunto de profesionales abogadas creen tanto cuanto valoran cada opinión, fundamento y voto emitido por los ministros competentes en la materia, teniendo en cuenta que los mismos lo hacen en base a la preparación, experiencia y la apreciada sana crítica que hacen a sus cargos. Sin embargo, como es sabido, la crítica a los fallos es libre, tanto que está contemplada en el artículo 256 de la Constitución, por lo que al opinar en acápites anteriores hemos discordado en pequeños y mínimos aspectos. En definitiva, hacen al alcance de la acertada decisión tomada en instancias inferiores por los magistrados
al hacer lugar al amparo promovido por el señor Flecha contra la Contraloría General de la República y proporcionar las informaciones requeridas que de forma unánime hemos calificado como un derecho público y fundamental, que con este fallo analizado podemos concordar que se haya protegido por diversas normas constitucionales, internacionales y por las autoridades que han dictado esta resolución, que pese a los obstáculos existentes en todo momento han sostenido la importancia de hacer efectivos los derechos consagrados en nuestra Constitución, y es el motivo trascendental por el cual compartimos plenariamente a la decisión tomada por los mismos. Estamos agradecidas con el docente por brindarnos esta oportunidad donde pudimos lograr el más allá de lo abstracto del derecho positivo. Brillante elección para un trabajo práctico dirigido a abogados que procuran conocer cada vez más el grandioso mundo del derecho. Muchas gracias.